Quiero comenzar contándote una historia real. Hace unos años un instructor de rescate en aguas profundas compartía una verdad importante sobre el salvamento. Préstame mucha atención. Decía que a veces el mayor peligro para un rescatista no es la corriente, no es el tiburón, ni es la profundidad, es la víctima. Hay personas aquí que conocen el mar. Qué difícil es rescatar a alguien que se está ahogando, es peligroso. No se deja rescatar. ¿Saben por qué? Cuando una persona se está ahogando, entra en un estado de pánico llamado lucha de supervivencia. Comienza a patalear. Y si tú te le acercas, se desespera y te ahoga a ti también. En ese estado la persona se vuelve irracionalmente fuerte. Fuerte. Si el rescatista intenta rodearla, la víctima lucha. Óyeme bien lo que te estoy contando. La víctima lucha, golpea. Y en su desesperación por controlarlo todo puede llegar a hundir a quien viene a salvarlo. ¿Es así, Junior? ¿Es así? El instructor concluyó lo siguiente: a veces, para salvar a alguien que no deja de luchar y que nos está hundiendo a ambos, tenemos que esperar a que pierda las fuerzas. Óyeme, el instructor concluyó lo siguiente: a veces, para salvar a alguien que no deja de luchar y que nos está hundiendo a ambos, tenemos que esperar a que pierda las fuerzas. O, en casos extremos, propiciarle un golpe que lo inmovilice. Aleluya. Ay, se acabaron los amenes, como decía el pastor el domingo. Se acabó el gloria a Dios. Aleluya. Te lo repito. Mira lo que concluyó el hombre. A veces, para salvar a alguien que no deja de luchar y que nos está hundiendo a ambos, tenemos que esperar a que pierda las fuerzas. O en casos extremos, propiciarle un golpe que lo inmovilice. Solo cuando la víctima deja de resistirse, el rescatista puede finalmente hacerla flotar. Hermanos, en esta mañana muchos de nosotros somos esa víctima. Muchos de nosotros somos esa víctima. Estamos en medio de una tormenta y Dios ha venido a nuestro encuentro. Cuando estamos en una tormenta, Dios viene a nuestro encuentro, pero en lugar de dejarnos llevar por sus brazos, estamos lanzando golpes al aire. Comenzamos a luchar contra su voluntad, tratando de imponer nuestro propio método de rescate, nuestras propias estructuras. Llevamos días, llevamos meses, llevamos años peleando contra el propósito de Dios, creyendo que nuestra fuerza nos va a salvar, pero sin darnos cuenta de que nuestra resistencia es lo que cada día nos está hundiendo. Yo no quiero pelear la bendición como Jacob. Yo quiero ser obediente al propósito de Dios. Yo no quiero que me arregle la columna. Yo no quiero que me dañe el músculo. Mira lo que estamos cantando. Así como Jacob luchó por su bendición, así quiero yo. No, yo no quiero así. Yo quiero suavecito, moldearme al propósito de Dios, obedecerle, no resistir en mi fuerza, no resistir en mis planes, porque los de Él son mayores que los míos. Aleluya. Ay, escucho pocos amenes hoy. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo quiero que busquemos en el libro de Génesis capítulo 32, del verso 22 al versículo 31. Allí podemos encontrar una historia como la que planteaba este rescatista. Una persona que se estaba hundiendo, pero era terco. Y a veces decimos que Jacob salió como un campeón. No, fue cojeando. Pero con la bendición. Con la bendición. Ya vamos a ver ese particular personaje de la Biblia, un hombre que tenía el propósito de Dios, un hombre que era nieto del padre de la promesa, de Abraham, un hombre que sería padre de multitudes, heredaba de su abuelo, de su padre Isaac, heredaba esa gran promesa, y que un día Dios se lo mostró allá en una escalera. ¿Recuerdan la escalera?
aquella escalera donde subían y bajaban ángeles, allí el Señor le recordó todas las bendiciones y la promesa que Él tenía para su pueblo. Nosotros somos el Israel Santo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ay, yo soy el pueblo de Dios, aleluya. Yo soy el pueblo de Dios, aleluya. Dile al que está a tu lado, yo soy el pueblo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de la promesa. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aleluya. Leemos para la gloria del Padre con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Génesis capítulo 32 del verso 22 al 31. Dice lo siguiente. Antes de esto, venía, para ponernos un poco en contexto antes de leer. Después en tu casa lo puedes leer todo. Te puedes leer todo el libro de Génesis si quieres. Y si quieres toda la Biblia. Génesis capítulo 32. Pero antes, Jacob venía de la casa de su suegro, de Labán. ¿Sí? Venía de la casa de su suegro. Venía con Lea, con Rebeca. Venía con sus hijos. Venía con su ganado. Venía con todo. Venía de esa lucha, 7 años trabajando por una, y entonces lo hicieron, le cayó la trampa que él hacía, Labán se la hizo, lo hizo trabajar 7 años más por Rebeca. Primero le dijo, te llevas a la mayor. 7 años trabajó por Rebeca, ¿sí? Y después Labán le dijo, pajarito, esa es la menor, tienes que primero llevarte a la mayor, trabajaste por la mayor. ¿Cómo? 14 años. 7 años más. Le dieron de su medicina. Él le robó la primogenitura a su hermano. ¿Recuerdan el personaje? Sí, por un plato de lentejas se aprovechó del hambre. Era engañador. Jacob significaba engañador, tramposo. Sí, y después le robó la primogenitura. Mira, el primogénito de un hogar en ese tiempo tenía la bendición más grande de su padre. Participaba de una porción mayor de la herencia. Esa primogenitura había que arrebatarla. Y él engañó a su hermano en complot con su mamá. Se puso pieles de animales para que fuera velludo como Esaú. Y vino y se presentó, y el papá le preguntó, ¿quién eres tú? Mira qué engañado, le dice, soy Esaú. Pero Esaú es velludo. Bueno, aquí tengo, mi mamá me ayudó y me puse pelo. Pero huele a campo. Bueno, mi mamá agarró monte y me echó por el cuerpo para que oliera a campo. Y dice que Isaac le dio la bendición que le correspondía a Esaú. Ay, Esaú estaba muy molesto. Esaú estaba encendido. Tuvo que salir corriendo a casa de Labán, allá en Parán, ¿sí? En casa de Labán. Lo sacó, la mamá le dijo, vete porque tu hermano te quiere matar. Le robaste la primogenitura, nada más y nada menos. Y salió huyendo, y desde allí no había visto a su hermano. Y antes de leer aquí, para que estemos en contexto, él venía ya con todo. Salió de la casa de Labán, y en el camino venía Esaú armado, era un hombre de guerra. Y él dijo, no, yo puedo seguir sobornando, yo puedo seguir engañando. Y agarró las mejores ovejitas, le preparó un regalote, manipulando. Y le dijo a los siervos de él, vayan y me le entregan esto delante para que me lo calmen, porque ese hombre viene encendido. Así es como comienza esta historia. Este es el preámbulo. Y mandó a su gente adelante, a sus mujeres, a todo, y dijo, bueno, ya logré, ya estoy. Mira cómo arreglaba las cosas a su manera. Yo no arreglo las cosas a mi manera, dile que está a tu lado. Yo no arreglo las cosas a mi manera. Yo le doy lugar a Dios. Dios pelea mis batallas. Y él mandó a la familia y bueno, se instaló allí y se quedó solo. Se quedó solo. Se quedó solo. Ahora vamos a leer. Ya estamos en contexto. Sabemos de quién estamos hablando. Sabemos lo que hizo. Era tremendo Jacob, pero luchó su bendición. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
Así se quedó Jacob solito, para poder hacer lo que él quería. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Ya no le dijo como le respondió a su papá, le dijo su nombre. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó a aquel Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Todos hemos escuchado que Jacob venció a Dios. Pero si miramos más de cerca, vemos que Jacob salió cojeando. Eso quiere decir que no luchamos con Dios para ganar. Luchamos con Dios porque nos resistimos a soltar el control. Nos resistimos a soltar el control. Así es la historia de Jacob. Esa crónica, esa no es de un atleta espiritual, sino de un hombre que tuvo que ser quebrantado para poder ser bendecido. Amén. Es decir, que la cojera de Jacob no fue un trofeo de guerra, no. Fue la marca de su rendición forzosa. Es la marca que le dejó el Señor. ¿Cuántos quieren ser marcados por el Señor? ¡Ay! Yo no. ¡Ay! Yo quiero que me trate con amor, suavecito. Yo no quiero que me deje la cadera rota. Yo quiero ser bendecido. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, vamos a desarrollar un poco aquí lo que encontramos en este precioso pasaje, en esta historia que nos edifica, en esta historia que podemos ver un hombre de Dios que se resistía a la bendición, al propósito de Dios. No es coincidencia que hoy pase en muchos hijos de Dios. El Señor te llamó con un propósito. El Señor quiere que obedezcas, pero a veces por nuestra resistencia, por nuestra oponencia, por nuestra estructura, por nuestro yo, por nuestro ego, por nuestro orgullo, hacemos un camino difícil. Pero el Señor nos ama, somos sus hijos. Y el padre al hijo que ama corrige y le pone vara de hierro. Dios te ama. Y si hoy tú te identificas con Jacob, ya vas a ver que querrá ser Israel. Él te ha dado un nuevo nombre, ya lo podremos hablar. Dice el versículo 24, el primer aspecto que vamos a tocar acá es la resistencia. La resistencia. ¿Cuánto nos resistimos al propósito de Dios? El Señor nos llamó y no vivimos una vida plena en Él. Vivimos una vida intermedia. Algunas veces nos cedemos, pero otras veces nos resistimos. Y nos mantenemos siendo forzados a entrar en el propósito de Dios. Dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Luchó. Jacob pasó toda su vida confiando en su propio ingenio, en su propia astucia. Recuerdo, ayer conversaba con un joven y le decía, ¿recuerdas aquel pasaje de las ovejas? Él se enriqueció. Parece que había una forma en ese tiempo. No lo he puesto en práctica porque no trato con ovejas. Trato con ovejas espirituales. Pero él colocaba varas para que las ovejas quedaran rayadas, porque él había hecho un pacto con su suegro Labán,
y le dijo: todas las rayadas que nazcan serán mías, las pintadas, esos serán míos, y los que sean unicolor serán tuyos. Y él llegó, y dice la palabra que colocaba varas cuando se apareaban los animales, y le robó la mayoría de las ovejas al suegro. Jacob pasó toda su vida confiando en su propio ingenio, confiando, engañó a su padre, manipuló a su hermano y negoció con Labán. Pero dice que allí, después que mandó su familia para que le hiciera el lobby con su hermano, porque el hermano venía con espada, venía con guerreros, venía enfurecido, había una cuentica pendiente que tenía cuando le robó su primogenitura y se fue huyendo. Y dice que así se quedó Jacob solo, después que cuadró todo, planificó todo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jehová, Dios de los ejércitos, le dijo: yo soy tu creador, yo tengo propósitos en ti, hoy tu vida es cambiada. Hasta aquí termina tu manipulación, hasta aquí terminan tus estructuras, hasta aquí terminan tus planes. Hoy tus planes se alinean a los que yo tengo para ti. Eso te está diciendo el Señor. Hermano, su mayor enemigo esa noche no era Esaú. No era Esaú. Esaú venía al encuentro. Ni tampoco era el varón con que luchaba. No, eso no eran los enemigos. El mayor enemigo de Jacob era, esa noche, era su ego, su autosuficiencia, su yo. No se refugiaba en su creador. La resistencia de Jacob era querer lograr la bendición bajo sus propios términos y bajo sus propias manipulaciones. Hermano, no es casualidad si hoy en día estás luchando, si hoy en día no has cedido a tus propósitos. Dice la palabra que los planes de Dios son mayores a los tuyos, que la mente de Dios es infinita y la nuestra es finita. Cuando leemos el versículo 13 al 21, allí fue el preámbulo que te di. Allí es la estrategia de soborno y la manipulación de Jacob. Podemos ver algunos versículos de este pasaje, desde el versículo 13. Vamos a leerlo así rápidamente. Y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Planificó. Siguiente, rápidamente: 200 cabras, mira todo lo que le dio, y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Sigue adelante: y lo entregó a su siervo, cada manada por sí, y dijo a su siervo: pasad delante de mí, por espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Estaba haciendo el lobby. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Siguiente. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Hermanos, Jacob se resiste porque Dios venía a interceptarlo. Yo no sé si has tenido un encuentro con Dios, pero hoy es el momento de deponer tus planes, de deponer tus fuerzas, de soltar tus armas, de soltar tus propósitos y esperar que Dios pelee tus batallas y puedas ser bendecido. Jacob quería salvar su pellejo usando su astucia, pero Dios quería salvar su alma usando el quebrantamiento. Hermanos, ¿en qué área de tu vida estás tratando de ayudarle a Dios con tus propios métodos en lugar de fluir en su voluntad?
Yo quiero que le vayas diciendo al Señor, ¿qué plan de tu vida estás haciendo por tus propias fuerzas? Dice el proverbista Salomón, por allá en el capítulo 3 de Proverbios, no lo busque. Dice, fíate de Jehová tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Parece que Job no había leído, no se había detenido en ese proverbio. Todavía no estaba, era tiempos antiguos. Ese proverbio fue posterior en el reinado de Salomón. Hermanos, creemos que si nos esforzamos más, a veces si planeamos mejor o si controlamos más personas, el propósito de Dios se cumplirá. Yo quiero desinflarte, así no funciona el reino de Dios. A veces pensamos que por manipular más, que por planear más, el propósito de Dios se va a hacer realidad en tu vida. Hermanos, la palabra dice en Isaías 45:9, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo forma, ¿qué haces? Nosotros somos barros en las manos de Dios. Él es quien moldea nuestras vidas. Él es quien le da forma a nuestros planes. Él es quien alinea el propósito eterno que Él tiene para tu vida. Pero requiere de obediencia, requiere de que depongas tu orgullo, requiere que depongas tu ego. El segundo aspecto que quiero compartirte es el quiebre. ¿El quiebre de qué? El quiebre de la autosuficiencia, el quiebre del yo, el quiebre del ego, el quiebre de la soberbia. Dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermanos, la cadera representa la estabilidad y la fuerza humana. Si no, pregúntenmelo a mí, que he tenido una afectación, tenía una afectación de columna. Y sé lo que es estar en una cama y querer levantarse con prontitud y no poder. Sé lo que es hacer algunas cosas y tener que sentarse porque no las puedo realizar. La fuerza, por eso se llama columna. Las columnas de esta edificación es lo que sostiene el edificio. La roca es Cristo. Y cuando no nos fundamos en la roca principal, en la piedra de ángulo, como dice la palabra, que es Cristo, nuestra vida se viene al piso, nuestros planes se desmoronan, nuestros sueños no sirven para nada, no se cumplen. Debemos poner a Cristo en nuestros planes. Debemos darle oportunidad a Dios. Pareciera que Jacob no lo hizo. Él planificó todo, mandó un presente para apaciguarlo. Pero cuando a mí se me presenta una batalla, yo digo, en el nombre de Jesús voy, porque el que está en mí es mayor que el que está en él. Amén. Lo que yo tengo no sirve para nada. Pablo decía que todo lo que tenía lo tiene por basura. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Ahora mis batallas las libra el Señor. Ahora mi orgullo se ha depuesto. Ahora mi vida se la rendí a Él. Ahora hasta lo más mínimo confío que Él hará. Hasta lo más insignificante le doy oportunidad para que Él se maraville, para que Él se gloríe, para que Él se manifieste en todo, en mis relaciones, en mis amistades, en mi hogar, en la iglesia. Yo no peleo batalla, yo le doy lugar a Dios. Yo peleo la batalla espiritual de mi mente, de mi vida. Yo peleo la batalla que vienen a mis pensamientos y las pongo en manos del Señor. Amén. Hermanos, Dios ataca en Jacob el lugar de donde proviene la fuerza humana. Porque Jacob seguía siendo fuerte,
en sus propias fuerzas. Nunca, nunca iba a ser fuerte en Dios. Nunca. Él conquistó dinero, él conquistó bienes, él conquistó mujeres bajo su propia fuerza, y le dieron de su propia medicina. Tuvo que trabajar 14 años y tuvo que vivir perseguido por Esaú. Yo no sé cuánto tiempo has perdido, yo no sé de quién huyes, pero hoy la historia de Jacob te quiere enseñar que si le pones hoy tus armas, que si le das lugar al Señor en tu vida, todo podrá prosperar. Todo será conforme a la voluntad de Dios. Todos tus planes se alinean a lo eterno. Todos tus planes se alinean a la voluntad del cielo, no a la voluntad tuya. Dios desarticula los planes personales para que puedan encajar en los planes eternos. Oye, Dios desarticula tus planes para que encajes en lo eterno. A veces el daño o la crisis que hoy estás viviendo, lo primero que hacemos es satanizarlo. Es un ataque del enemigo, pero no. Si el Señor no te toca, no detiene tu dirección equivocada. Jacob estaba equivocado, y la palabra dice que tocó en el sitio, lo tocó. ¿Acaso no podía el ángel de Jehová acabar con esa pelea y no tardar toda la noche? Pero cuando vio su resistencia, dice la palabra que solo tocó el encaje del muslo. Cuando tú estás viviendo esa desarticulación, esas crisis, no es un ataque del enemigo, es que Dios quiere tocarte, es que Dios quiere detenerte, es que Dios quiere enderezar tus caminos, es que Dios quiere que no sufras, es que Dios quiere que no te equivoques, es que Dios quiere que no quedes cojo, es que Dios quiere que no te queden marcas. Hermanos, cuando nos resistimos al propósito de Dios, apoyados en el dinero, apoyados en nuestro intelecto, en nuestras capacidades, en nuestras relaciones, en nuestra influencia, Él hace que eso se quiebre para que aprendamos a apoyarnos en nuestro Creador. Gloria a Dios. ¿Alguien alaba el nombre de Jesús? La palabra expresa que solo un toque, un toquecito, fue suficiente para mostrarle a Jacob lo débil que él era, lo frágil que somos. A veces Dios nos da ese toque para que reconozcamos que somos débiles. Pablo lo expresa en 2 Corintios 12:9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Cuando tú te haces débil, Dios se hace fuerte en ti. Cuando tú reconoces tus debilidades, cuando tú confiesas al Señor que ya no puedes, el Señor se manifiesta. Pero cuando tu soberbia te lleva a empoderarte, cuando tu soberbia te lleva al orgullo, cuando el orgullo te lleva a tus planes, cuando tus planes te llevan a creer que todo lo puedes solucionar con tus propias manos, el Señor te toca. El Señor te toca. Pareciera que a veces somos muy felices y pareciera que no va a llegar el toque de Dios, pero como Dios te ama, Él te va a tocar. Él te va a tocar. Si hoy esa es tu vida, dile al Señor: tócame, tócame, pero tócame para cambiar, tócame para transformarme, tócame para alinearme a tu propósito, tócame para cambiar el rumbo de mi destino, porque mi vida va en fracaso, porque mi vida se hunde, porque estoy como el que está en el mar y estoy resistiéndome. Vas a tener que darme un golpe y desmayarme, vas a tener que acabar con mi fuerza para que tu fuerza se haga poderosa en mí. Amén. Voy a tener que ser débil para que Cristo se fortalezca en mi vida. Hermanos,
El tercer y último aspecto que puedo resaltarte de esta historia, de este personaje que Dios prometió bendecirle, que Dios prometió cuando estaba allí en aquella escalera, le dijo: esta tierra te la daré. El Señor te prometió igual a ti. El Señor dijo que te daría las naciones. El Señor dijo que los mansos heredarán la tierra, no los violentos, no los soberbios, no los que se resisten. Son los que creen que el Señor les da la fortaleza. Son los que caminan con Cristo. Esos son los mansos. Esos son los que conquistan a su familia. Esos son los que conquistan su calle, su comunidad. Esos son los que conquistan los compañeros de clase. Los que no se resisten al propósito de Dios. Hermanos, la confesión, esa es la llave. Ese es el tercer aspecto. La confesión es la llave del propósito. La confesión. Dice el versículo 27. Mira cómo dice el versículo 27 del capítulo 32. Dilo conmigo. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Hermano, Dios no preguntó porque no supiera el nombre de Jacob. No. Era para que Jacob confrontara su propia identidad. Era para, ya no podía decirle como le dijo al papá: ¿quién eres? Soy Esaú, tu hijo. Ya no podía engañar. Le llegó su final de su orgullo. Le llegó el final de sus planes. Hoy llegó el final de tus planes para establecerse los planes de Dios en ti. Amén. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Amén. Ay, ay, ay. Cuando Dios le pregunta: ¿cómo te llamas?, Él está obligando a Jacob a que reconozca su propia naturaleza. Me llamo Jacob, soy el suplantador, soy el engañador, soy el que engañó a mi hermano por un plato de lenteja, soy el que maquinó con mi madre para robarme la primogenitura, soy el que engañó a Labán para robarle todo su ganado. El Señor sabía su nombre. El Señor sabe tu nombre. Él dice que nos conoce por nuestro nombre. He escuchado testimonio de personas que el Señor le ha llamado por nombre. Él llamó a Pedro por su nombre. Él llamó a Saulo por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te resistes? Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy te está diciendo: Juan, ¿por qué te resistes? Hoy te está diciendo: Pedro, ¿por qué te resistes? Hoy te dice: Manuel, ¿por qué te resistes? Hoy te dice: María, ¿por qué te resistes? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué no te alineas a mis planes? ¿Por qué persigues a los creyentes? ¿Por qué persigues a la iglesia? Hermanos, cuando Dios nos pregunta cómo nos llamamos, es para que reconozcamos nuestra propia identidad, para que reconozcamos quiénes somos. Soy un mentiroso, soy un adúltero, soy un vanidoso, soy un orgulloso, Dios, pero ya yo no quiero que me reconozcan por mi orgullo. Yo no quiero que me reconozcan por lo vanidoso. Yo no quiero que me reconozcan por las propiedades que tengo. Yo quiero que me reconozcan porque soy hijo del Rey, porque soy hijo del Rey de Reyes, porque expreso su poder, su nombre, y a su nombre. Aleluya. Hermano, solo cuando admites quién eres y dejas de resistirte al proceso divino, tu nombre va a poder ser cambiado. El ángel le dice que ya no se llamará Jacob, sino que será Israel. Hermano, a Simón, ya él no le llamó Simón, le llamó Pedro. Simón era el violento, el que cortaba orejas, el que quería quemar gente,
el que quería caerle a golpes a las personas, el que era violento. Eso significaba Simón. Pero Pedro significaba firmeza, piedra, seguridad, roca, firme. Yo estoy seguro que ya tu nombre que tienes aquí de pila no será el mismo que tendrás en los cielos. Será un nombre nuevo. Hermanos, Apocalipsis 2:17 lo promete. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, aleluya. Dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya tú tienes ese nombre, y ese nombre lo conoces tú nada más porque representa la intimidad tuya con Cristo. El día que llegaste a Cristo dejaste de llamarte adúltero. El día que llegaste a Cristo, Dios no quiere que te llamen más mentiroso, ladrón. Ya no quiere que te llamen más drogadicto. Ya no quiere que te llamen más fornicario. Ya no quiere que te llamen como antes te reconocía el mundo. Él quiere que te llamen como llaman a un hijo de Dios, a un siervo del Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos. Él quiere llamarte así, aleluya. Yo quiero preguntarte, ¿eres un Jacob o eres un Israel? Hermano, Israel significa el que lucha con Dios, un príncipe de Dios. Pero solo llegarás a ser un Israel después de que aceptes tu Jacob interior. Después que reconozcas que eres un Jacob, el Señor te dirá: ya no te llamaré más nunca Jacob, ahora te llamaré Israel. Porque hay una promesa contigo, porque hay un propósito contigo, porque yo te llamé no para que sigas comportándote como Jacob. Yo te llamé para que establezcas mi pueblo, para que gobiernes la tierra que te entregué, para que sojuzgues, como dice Génesis, en ese propósito de creación, para que sojuzgues la tierra, para que gobiernes sobre los mares, para que gobiernes en la tierra. Hermanos, el propósito de Dios no podrá fluir en tu vida hasta que dejes de ser lo que eres. Las victorias no llegarán a tu vida, sino las frustraciones, si no dejas lugar a un nuevo nombre, a una nueva vida. Desde allí comenzó Jacob, con todo y cojeando, pero sujeto a las bendiciones de Dios, sujeto a los planes de Dios. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, ya quiero concluir. No esperes cojear. No esperes cojear. No esperes caminar de esa manera. El versículo 31 dice: y cuando había pasado de Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacob no sale saltando de la prueba con alegría. Él sale cojo. Él sale golpeado. Y lo pintamos como una victoria. Es una victoria porque es bendecido, pero el Señor tuvo que tumbarlo, como tumbó a Pablo del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque vaso escogido eres. Tú eres un vaso escogido. Tú eres un vaso de honra. Tú eres barro en las manos del Creador, en las manos del alfarero. Hoy debes decirle al Señor: hazme de nuevo, hazme a tu manera. Yo quiero estar en tu bendición. Yo quiero caminar en tu propósito. Yo quiero deponer mis fortalezas para que tú crezcas en mí. Yo quiero que tu poder se manifieste. Sabes, la bendición de Dios
no siempre nos hace más fuerte ante los ojos del mundo, pero nos hace depender de Dios. La acogida de Jacob era un recordatorio de su resistencia y tuvo un costo, pero la rendición de él tuvo una recompensa. El Señor hoy te ha recompensado. El Señor hoy ha abierto los cielos para ti. El Señor hoy ya no quiere que sufras más, que engañes más, que planifiques más, que maquines más. El Señor quiere que cambies de identidad. El Señor hoy te pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Acaso yo no cambié tu nombre? ¿Acaso yo no cambié tu nombre? ¿Acaso no te saqué de la mentira en que estabas del diablo? ¿Acaso no te saqué de las tinieblas? ¿Acaso no te saqué de la inmundicia? ¿Acaso no te llamé para que liberaras naciones? ¿Acaso no te llamé para que llevaras mi palabra? ¿Acaso no te llamé para que tu familia pueda ver en ti a Israel y no a Jacob? ¿Acaso no te llamé para que declares libertad? ¿Acaso no te llamé para que proclames mi nombre? Hermanos, ya no nos golpeemos más, ya no expongamos nuestras caderas delante de Dios, ya no expongamos el muslo, lo que nos sostiene el músculo, ya no luchemos más, ya no resistamos más. Cuando dejamos de resistirnos las situaciones externas, como el miedo que tenía Jacob a Esaú, se resuelve porque el conflicto interno con Dios ha terminado. Cuando dejamos de luchar, de resistirnos, óyeme bien, se resuelve todo, porque todo consiste en que el conflicto con Dios se resuelva. No esperes a que Dios toque tu cadera para dejar de resistirte. ¿Sabe? Fluir en su propósito es entender el plan de Dios. Es entender que su plan es mayor, su voluntad es mayor en nuestras vidas. Yo quiero decirte 3 cosas antes de concluir. La primera cosa es que debes identificar tu lucha. Tienes que identificar tu lucha. Tienes que darle lugar al Espíritu Santo para que te convenza, para que te revele cuál es tu lucha, contra qué aspecto de la voluntad de Dios te estás resistiendo hoy. Debes identificar tu lucha. En segundo lugar, debes reconocer tu debilidad. No esperes el descoyuntamiento, no esperes la fractura, no esperes el quiebre. Reconoce que tus fuerzas no son suficientes. Hermanos, y en último lugar, confiesa tu nombre. Deja de pretender y dile a Dios lo que realmente eres. Dile lo que realmente eres. A veces oramos como los fariseos: te doy gracias porque no soy como aquel, pero tú eres peor. Gracias porque soy un hombre lleno de amor, no como aquel, pero vives un amor en tu propia fuerza, no con el amor que gobierna tu vida hoy, que es el amor de Cristo. Hermanos, si ya estás cojeando por una crisis, no lo veas como un castigo. No es un castigo lo que hoy te está sucediendo. Velo como una señal de Dios que Él te ha dado para detenerte, para que comiences a caminar en su propósito. Pero para comenzar en el propósito de Dios debemos reconocer nuestra debilidad. No luches más contra Dios. Si quieres que Él te forme, que Él te capacite, que Él te use, identifica hoy ese punto de resistencia en tu vida. ¿Qué relación está afectándote? ¿Qué falta de perdón no quieres asumir? ¿Qué soberbia tienes? ¿Qué aspecto de tu vida está en desorden? Y que has prolongado por tiempo, y ya estás en Cristo, ya no te llamas así, ya no te llamas así, ya no te llamas Jacob,
De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Dios te ha dado una nueva vida, una nueva criatura. Eres un hijo de Dios. Te sacó de las tinieblas. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Hoy el Señor te ha hecho una persona nueva. Hoy Él quiere que vivas victorioso. Él quiere que no sufras dolores por tu terquedad, por tus planes. Él quiere que cada cosa de tu vida la pongas en sus manos. Hermano, deja de luchar y deja que el propósito de Dios fluya. Aunque eso signifique dejar el orgullo en el camino, el Señor hoy quiere que no te resistas más. El Señor hoy, como esa historia que te conté al principio, si sigues resistiéndote, Él va a tener que tocarte. Si sigues resistiéndote, Él va a tener que darte un golpe, como decía la historia, y desmayarte para poder sacarte a flote. Él va a tener que tocarte. Y cuando Dios toca, hay quebrantamiento. Y cuando hay quebrantamiento, hay lágrimas. Y cuando hay lágrimas, hay transformación. Hay arrepentimiento, hay conversión. Hoy yo vine a decirte que resistirse a Dios es perder. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios.